se confirma. A la FIFA no le importa el pueblo, no le importa la afición, no le importan los derechos humanos. Lo único que le importa es el beneficio económico de la hegemonía económica, tanto empresarial como política del mundo. Y tienen secuestrado este deporte. Quédate aquí conmigo para que conozcas la información. Y sí, querida familia, es que la FIFA vende los derechos de organización del Mundial al país que le ofrece más dinero, sí, al mejor postor. Veamos qué fue lo que sucedió al asignar a Qatar. Bueno, los críticos no lo ven con buenos ojos, sobre todo si compran los votos de la FIFA. Qatar. La corrupción mancha la decisión de 2010 de otorgar la Copa del Mundo a Qatar. 11 de los 22 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA que lo votaron han sido desde entonces multados, suspendidos, prohibidos de por vida o procesados por corrupción. Pues ahí está, querida familia, hay una gran corrupción al asignar al país organizador del Mundial, ya dado que va a ser al que otorgue dinero para que sea nombrado como las mejores propuestas o las mejores facilidades para que los países del mundo, pues por ejemplo, no paguen impuestos, los organizadores tampoco, y eso ya se sucedió también aquí en México. No es el único país que ha sufrido estos señalamientos, Qatar. Veamos qué es lo que se opina de otros mundiales. Entonces, ¿es el Mundial de 2022 el Mundial de la corrupción? Siempre hemos cumplido con las normas y reglamentos de la FIFA. Cuando la gente pregunta ¿cómo te hiciste con la Copa del Mundo?, la respuesta es simple, porque, sin ser arrogantes, fuimos la mejor candidatura. Ahora bien, sea cual sea la verdad, hay algo que llama la atención. Según ese mismo informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rusia habría comprado la Copa del Mundo de 2018. Y en un pasado más lejano, hay bastantes pruebas que señalan que el Mundial de 2006 aquí en Alemania también fue comprado. El estadio que está detrás de mí se construyó para ese torneo y hoy alberga partidos de la Liga de Campeones. En este estadio muchos aficionados vienen a ver al Leipzig enfrentarse al PSG. Entonces, ¿por qué? Y es que los países del mundo ven la oportunidad de desarrollar el Mundial de Fútbol como una oportunidad de mostrarse al mundo en cuanto a sus economías y en cuanto a su desarrollo humanitario en esos países y en cuanto a su infraestructura. Entonces lo quieren utilizar como una escaparate para mostrarle al mundo de que están muy bien, cuando es mentira, porque por ejemplo en este país, Qatar, es un país que forma parte de los Emiratos Árabes y que en realidad es un país muy pequeñito, que es puro desierto, pero surgió a la economía mundial gracias a la riqueza que tienen y la gran cantidad de gas, y que se dedicaron pues a captar este gas y exportarlo, y pues han tenido un crecimiento económico muy grande al llegar a ser ya el país más rico del mundo. Pero en realidad es un país pequeñito y que tiene una población de 2.900.000 habitantes, más o menos, de 2.700.000 a 2.900.000 habitantes, y que tiene que crear una infraestructura para poder estar y desarrollar este mundial, captando 1.200.000 aficionados para el desarrollo de este mundial que se inauguró el viernes 19 de este mes de noviembre. Entonces pues tuvieron que hacer un gran esfuerzo de la creación de toda esta infraestructura y tuvieron que recurrir a contratar mano de obra al exterior de su país, mano de obra que no se le están respetando sus derechos humanos. Miren lo que tienen que crear para poder realizar este mundial. Qatar es en su mayor parte un desierto, pero pronto será un desierto con 8 modernísimos estadios de la Copa del Mundo, además de una docena de otros grandes proyectos, incluyendo un nuevo aeropuerto, carreteras, transporte público, hoteles, toda una nueva ciudad que acogerá la final de la Copa del Mundo. Pero cómo se construyó todo esto es lo que ha indignado a la comunidad internacional. El periódico británico The Guardian afirmó que 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto en Qatar. La mayoría de ellos eran empleados de proyectos relacionados con el Mundial.
Las autoridades cataríes afirman que más de 15.000 trabajadores extranjeros han muerto aquí en los últimos 10 años. No está claro cuántos murieron en relación directa con el trabajo o las condiciones laborales. Se sospecha que la cifra es muy alta, pero no se sabe con certeza, ya que el 70% de las muertes no han sido investigadas. Pero lo más preocupante de todo son las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes. Lo que he descubierto en varios viajes a Qatar es que los trabajadores viven en habitaciones pequeñas y estrechas, en parte abarrotadas con hasta 14 personas. Hace calor y no hay aire acondicionado. Tampoco tienen mucha comida. Conozco a trabajadores que aún esperan su sueldo desde el 2019. Qatar dice que ha mejorado la situación de los trabajadores extranjeros y que ahora tiene mejores leyes. En mi opinión, el esfuerzo que se ha realizado para legislar y mejorar las condiciones y los derechos de los trabajadores no tiene precedentes. Se ha actuado bastante rápido. Entre 2010, cuando Qatar obtuvo la organización del Mundial, y 2017, no vimos ninguna mejora. En 2017, Qatar aceptó realizar las reformas y las implementó sobre el papel, pero en la práctica, la evaluación no es nada positiva. ¿Debería poner un límite el mundo del fútbol? A medida que se acerca más el Mundial, los propios futbolistas defienden los derechos humanos. Y es que es todo un gran tema, porque, por ejemplo, las organizaciones mundiales como la ONU, pues dice que están al pendiente de que se respeten los derechos humanos, y pues vemos que en la organización de estos deportes, en realidad no respetan. A la hora de crear toda esta infraestructura, descuidan y no vigilan que se cumplan los derechos humanos a estos trabajadores y que se les sometan a jornadas incluso inhumanas. Veamos qué es lo que dice el siguiente reportaje. El Mundial de la Vergüenza. Los muertos en Qatar por el Mundial. Temperaturas de hasta 50 grados, jornadas interminables, escasas medidas de seguridad, apenas 10 días de descanso, amenazas de exclusión del país si no se aceptan las condiciones, imposibilidad real de cambiar de empresa, avances en la legislación que no se cumplen, condiciones insalubres en las viviendas. Ese es el caldo de cultivo que explica algo que puede parecer increíble. Miles de trabajadores migrantes han perdido la vida en las diferentes construcciones de Qatar desde que en 2010 la FIFA le designara como sede el Mundial de Fútbol de 2022. El diario The Guardian cifró en 6.500 el número de estas muertes, basándose principalmente en los datos proporcionados por los países de origen de los trabajadores: India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistán, aunque quizás nunca sepamos el número exacto de personas que perdieron la vida durante ese tiempo, dado que Qatar no ha querido ofrecer datos creíbles. Amnistía Internacional comprobó numerosos certificados de defunción de trabajadores migrantes que tenían entre 30 y 40 años. Todos se limitan a atribuir la causa de la muerte a causas naturales o insuficiencia cardíaca, sin precisar nada más. Sus familiares en Nepal y Bangladesh contrataron que los fallecidos gozaban de buena salud, y varios apuntaron al calor extremo y a las duras condiciones que les trasladaron antes de morir. Como las causas reales de las defunciones tenían que estar sentados bajo el sol durante mucho tiempo, creo que tuvo un ataque al corazón por la sequedad y el calor, porque nunca había oído nada de que estuviera enfermo, contó Bhumishara, esposa de Jam Bahadur. Sin verdad ni indemnización por los migrantes muertos en las obras de Qatar por el Mundial. Las autoridades de Qatar apenas reconocen unas pocas muertes provocadas por las duras condiciones laborales, algo que no solo impide a las familias de los fallecidos conocer la verdad sobre qué les sucedió realmente, sino que además evita que puedan reclamar ninguna reparación por lo sucedido.
Una negativa que resulta particularmente obscena si tenemos en cuenta que Qatar es uno de los países con la renta per cápita más alta del mundo y que precisamente los fallecidos emigraron ahí en su mayoría para poder enviar alguna ayuda económica a sus familiares en lugares como Bangladesh, India, Nepal o Kenia. Así, al dolor de su pérdida, deben afrontar una situación económica aún más complicada, al no tener ya el sostén económico del que dependían su día a día, al haber muerto en las obras su familiar. Miren, la kafala, o como son hoy las condiciones laborales en Qatar, es que allá la ley le dicen la kafala. Dice, la kafala es el sistema de patrocinio para las empresas en varios países de la península arábiga, entre ellos Qatar, que hace que los trabajadores migrantes apenas tengan derechos ni posibilidad real de reclamarlos. Kafala significa garantías en árabe, pero la realidad es que los empleados no pueden decidir cambiar de trabajo, las empresas pueden confiscarles el soporte y no hay posibilidad de reclamar una mínima condición a través de sindicatos. Es decir, en muchos casos, kafala quiere decir más bien trabajo forzado, algo que se ha incrementado por el Mundial en Qatar 2022 y que ha hecho que la frecuencia de accidentes se haya disparado, como en la construcción de los estadios. Pues ahí vemos realmente que los trabajadores están siendo violentados en sus derechos, porque muchas veces no reciben ni el pago convenido, no se les permite cambiar de trabajo, no se les permite tener doble trabajo y porque de acuerdo a esta kafala, que son las garantías, pues en realidad son como una especie de ley que no les permite moverse y buscar otras condiciones de empleo a los migrantes, y que en realidad pues el mundo no hizo nada. Las organizaciones internacionales pues permitieron estas grandes injusticias para poder crear toda la infraestructura de los estadios en Qatar. Y que a falta de que las organizaciones internacionales se opongan o se manifiesten, pues vemos que ya hay artistas o personas del medio deportivo que se están manifestando en contra de lo sucedido. Veamos el siguiente reportaje de por qué Shakira no fue al mundial. Shakira confirma que no va al mundial de Qatar en rechazo a las políticas antiderechos humanos del país. La cantante colombiana se suma a otras estrellas como Rod Stewart, Dua Lipa o el último, Jon Balvin, que no participarán. Renuncia así al beneficio económico que le reportaría la que sería su cuarta presentación en un mundial tras la luz de críticas en redes. Shakira ha informado este jueves que finalmente no participará en el Mundial de Fútbol de Qatar, según han avanzado AFE fuertes de su entorno. Hasta ahora sabíamos que la cantante colombiana, que estaba en la lista filtrada de artistas invitados, no actuaría en la ceremonia inaugural como cantó su entorno al programa de Ana Rosa Quintana, pero estaba en duda su participación en el resto del torneo, que ahora se confirma que tampoco se producirá. También no va a participar Rod Stewart, que dice, uno de los últimos en hacer público su rechazo a actuar en la ceremonia inaugural que tendría lugar en Doha, capital de Qatar, fue Rod Stewart. Me ofrecieron mucho dinero, más de $1 millón para actuar allí hace 15 meses, dijo el legendario cantante británico a The Sunday Times. Lo rechacé, creo que no es correcto ir, explicó. Y es que pues se están sumando y no quisieron participar en este mundial por las violaciones a los derechos humanos. Y también veamos lo que dice este entrenador de fútbol. Todo es plata, todo negocio. Jorge Sampaoli destrozó a la FIFA y al Mundial de Qatar. Jorge Sampaoli cargó duramente contra la FIFA y toda la organización del Mundial. El actual entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, sigue su línea y no le escapa a la polémica. El oriundo de Casilda cargó ferozmente contra la FIFA. La FIFA determinó jugar en un lugar en que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado, y todo por plata, todo es un negocio, lanzó Jorge Sampaoli.
jugar un mundial en un país árabe en noviembre, en medio de una competencia, parar y jugar. Ahora ya está todo, han aceptado, añadió. Esto es un gran negocio y se deja de lado todo lo demás. Después de las consecuencias las pagan otra gente, los demás abajo, insistió el exentrenador de Argentina y Chile. Por otro lado, Jorge Sampaoli lanzó una crítica hacia la sociedad. Creo que estamos en una sociedad excesivamente plástica, estamos en el peor momento de la humanidad, estamos cada vez más tontos, estúpidos, y eso genera que cada acción sea valorada por cualquier cosa. El sistema nos ha llevado un momento de estupidez histórico. La humanidad está muy compleja, concluyó. Pues esos son los comentarios de este entrenador, Jorge Sampaoli, que todos lo recordamos en la selección de Chile. Pues vemos, queridos amigos, hemos llegado aquí al final. Vemos cómo las organizaciones internacionales en realidad no respetan los derechos humanos, que en Qatar pusieron o antepusieron la construcción y el llevar a cabo este mundial en vez de los derechos humanos de todas esas personas que creyeron en el gran sueño de los árabes y que fueron a crear esta infraestructura, y que en realidad se dice que más de 6.500 personas fallecieron en la construcción de esta infraestructura, pero que en realidad dicen que son hasta 15.000 personas las que fallecieron, dado que no se les ponía en los certificados de defunción las verdaderas causas de su muerte. Queridos amigos, hemos llegado hasta el final. Ojalá me deje aquí abajo sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.